La primera noche, planeaba por fin descansar en mi casa de la playa. Mi nuera me miró fijamente a los ojos y dijo: «¿Por qué apareció esta vieja sanguijuela por aquí? Aquí no hay sitio para ti». Esas palabras calaron más hondo que cualquier tormenta que hubiera enfrentado en esta costa. Pero lo que dolió aún más fue el silencio que siguió por parte de mi propio hijo. Había conducido hasta la playa ese viernes, esperando calma. El tiempo era perfecto, de esos que hacen que el Mediterráneo parezca casi un espejo. El cielo estaba pintado con rayas naranjas y violetas, mientras el sol se hundía, y la brisa salada traía el leve graznido de las gaviotas. Recuerdo haber pensado: así es como se siente la paz. Salí de la autovía, y mis neumáticos crujieron sobre el familiar camino de grava que llevaba a la pequeña casa blanca que me había costado media vida comprar. Cada detalle de esa casa era una parte de mí: el columpio del porche, donde una vez leí cuentos para dormir, las conchas que había colocado a lo largo del sendero, las persianas pintadas a mano que yo misma había retocado una tarde de verano hacía años. Esto era más que una propiedad, era un santuario. Llevé mi bolso de viaje por los escalones, tarareando suavemente, ya imaginando la tranquila taza de café que sorbería escuchando las olas. No quería más que quietud, pero en el momento en que abrí la puerta, el mundo que creía conocer se ladeó. Una carcajada me golpeó como una bofetada. Risas fuertes y despreocupadas. En la sala de estar, mi sala de estar, estaba sentada mi nuera, Silvia, con toda su familia desparramada por los muebles como si siempre hubieran pertenecido allí. Mi hijo, Raúl, estaba justo a su lado, sonriendo, rodeado por los padres de ella, su hermano, e incluso los hijos de su primo. Las cajas de pizza estaban apiladas en la mesa de centro, latas de refrescos esparcidas, mi alfombra cubierta de migas. El aire olía a comida grasienta para llevar, y a un perfume que no encajaba en esa casa. Me congelé en la puerta, agarrando el picaporte hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Era como entrar en un sueño donde nada tiene sentido. Solo que no era un sueño, era mi realidad. Ella me notó primero. Sus cejas perfectamente arqueadas se levantaron, y luego esa mueca se extendió por su rostro. Su voz resonó, aguda y cruel: «¿Por qué apareció esta vieja sanguijuela por aquí? Aquí no hay sitio para ti». La habitación estalló en risitas incómodas, como si su familia no supiera si reír o callar, pero ella no dudó. Quería humillarme, y lo consiguió. La palabra sanguijuela se me pegó como aceite, densa y asfixiante. Me había pasado décadas haciendo doble turno, ahorrando cada euro, sacrificando fines de semana para que mi hijo pudiera ir a la universidad, para que pudiera tener un comienzo mejor de lo que yo jamás tuve, y ahora su esposa se atrevía a llamarme eso en mi propia casa. Me volví hacia Raúl, esperando desesperadamente que hablara, que le dijera que se detuviera, que le recordara de quién era esta casa. Pero en su lugar, él se encogió de hombros. Ni siquiera me miró, solo murmuró por lo bajo: «Mamá, no nos molestes, estamos a gusto aquí». A gusto. Esa única palabra se hundió en mi pecho como una piedra. A gusto, como si yo no fuera más que una interrupción. A gusto, como si los años de mi esfuerzo hubieran sido borrados. Como si las paredes que pinté y la hipoteca que pagué les pertenecieran más a ellos que a mí. Se me hizo un nudo en la garganta. Quería gritar, exigir respeto, pero las palabras no salían. En cambio, me quedé parada en silencio mientras su risa regresaba, más fuerte ahora, como si ya me hubieran despedido, borrado de mi propia historia. Cada detalle de esa habitación se volvió insoportable. La manera casual en que Silvia apoyó sus pies en el otomano que compré en un mercadillo cuando el dinero escaseaba, la forma descuidada en que su padre se reclinó en el sillón donde una vez acuné a mi bebé para que durmiera, la forma en que Raúl le ofreció otro refresco a su primo, sonriendo como si organizar esta reunión fuera su derecho. Me sentí encogerme, haciéndome más pequeña, con cada segundo que permanecía allí. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que intentaba salirse de mi pecho. Quería decir: «Esta es mi casa, sois invitados aquí, invitados por mí, no tenéis derecho a quitármela». Pero me quedé en silencio, porque en el fondo me di cuenta de que esto no se trataba de un comentario cruel.
Esto se había estado gestando durante años, años de dar demasiado, perdonar con demasiada frecuencia, dejarles creer que podían tomar y tomar sin consecuencias. Aún así, el aguijón de esa palabra, sanguijuela, no me abandonaba, resonaba en mi mente, cada repetición más fuerte, más fea, más pesada. Pensé en los años que trabajé en 2 empleos, volviendo a casa tarde con los pies adoloridos y una espalda que nunca dejaba de doler, todo para que mi hijo pudiera crecer, con oportunidades que yo nunca tuve. Pensé en el verano que me salté la compra de ropa nueva para poder pagar la entrada de esta preciosa casa, diciéndome a mí misma que el sacrificio valía la pena, porque un día uniría a la familia. Pensé en las fiestas de cumpleaños, donde estiré cada euro para comprarle el regalo que más quería. Incluso cuando significaba que yo tenía que prescindir de algo, y ahora aquí estaba yo, nada más que una molestia en la misma casa que esos sacrificios habían construido. Silvia volvió su mirada hacia mí, con una sonrisa de suficiencia, claramente satisfecha de lo indefensa que me veía. Su voz destilaba falsa dulzura mientras añadía: quizás estarías más feliz en otro sitio. Nosotros nos encargamos de todo aquí. Sus palabras conllevaban una orden tácita. Vete. Desaparece. Haznos sitio. Miré a Raúl de nuevo, esperando un atisbo de vergüenza en sus ojos, esperando al niño que una vez conocí, el que solía sujetar mi mano en el paseo marítimo, que una vez me dijo que yo era la mejor madre del mundo. Pero ese niño se había ido. Todo lo que vi fue indiferencia, quizás incluso fastidio. La risa se reanudó, ahogando mis pensamientos, llenando la habitación como humo. Sentía el pecho pesado, las palmas de las manos sudorosas. Me di cuenta de que si me quedaba un momento más, me derrumbaría. Así que me di la vuelta lentamente, tratando de mantener la espalda recta, incluso cuando cada paso se sentía como una derrota. Salí a la terraza, y el aire fresco de la noche me envolvió como un escudo fino. Me dejé caer en el banco de madera, mirando al mar, dejando que el sonido de las olas me cubriera. Por un momento, creí oír la voz de mi difunto esposo recordándome: esta casa es tuya, tú la construiste, no dejes que te la quiten. Pero en ese momento, todo lo que sentí fue dolor. Cada palabra, cada mirada, cada encogimiento de hombros descuidado se repetía en mi mente. La mueca de mi nuera, el silencio de mi hijo, sus risas, las migas en mi alfombra, las latas de refresco en mi mesa. No era solo falta de respeto, era una cuchilla de afeitar. Querían borrarme, reemplazarme, vivir en el mundo que yo construí, mientras me empujaban a las sombras. Mientras estaba sentada allí mirando el horizonte oscuro, una verdad se cristalizó dentro de mí, aguda e innegable. Esta humillación no sería el final de mi historia, sería el principio. Me quedé en esa terraza más tiempo de lo que pretendía. El aire nocturno se enfrió a mi alrededor, pero por dentro yo ardía. El sonido de las olas debería haber sido calmante. Sin embargo, todo lo que podía escuchar eran sus voces resonando en mi cabeza, su mueca, su encogimiento de hombros, la risa que no cesó ni cuando salí. Pensé que salir de la habitación lo haría más fácil, pero allí afuera, en el silencio, los recuerdos se precipitaron. No recuerdos suaves, no, estos eran afilados, volvían como cuchillos, recordándome todo lo que había dado y todo lo que habían tirado. Recordé el día que compré esta casa de playa. Había trabajado años de turnos extra, fines de semana, incluso festivos. Mientras otros estaban con sus familias, yo estaba limpiando oficinas, archivando papeles, cuadrando números hasta que mis ojos se emborronaban. Me salté vacaciones, ropa nueva, salidas nocturnas. Cada céntimo que ahorraba iba a un pequeño sobremarcado fondo para la casa. La primera vez que giré la llave en esta puerta, lloré. No solo porque era mía, sino porque pensé que por fin significaría algo. Pensé que esta casa mantendría a la familia unida, que sería el lugar al que mi hijo siempre podría volver, donde sus hijos un día correrían descalzos por la terraza, donde los cumpleaños y las fiestas significarían algo más que otro día en el calendario. Durante años, mantuve ese sueño vivo. Me decía a mí misma que cada sacrificio valía la pena, porque estaba construyendo un futuro, no solo para mí,
sino para todos nosotros, y, sin embargo, en una sola noche, me convertí en una extraña en el mismo lugar que construí para ellos. No fueron solo las palabras de Silvia las que dolieron. Sanguijuela. Podría haberlo ignorado, si hubiera venido solo de ella, pero el silencio de Raúl, ese silencio cortó más profundo que cualquier insulto. Lo crié sola después de que su padre falleciera. Trabajé, cociné, me preocupé y recé. Cada noche me aseguré de que tuviera lo que necesitaba, incluso cuando yo no lo tenía. Cuando tenía fiebre, era mi mano la que estaba en su frente. Cuando tenía obras escolares, yo estaba en la primera fila aplaudiendo más fuerte que nadie. Cuando quería una bicicleta, vendí mis joyas para comprársela, y sin embargo, esta noche, se sentó junto a su esposa mientras ella me escupía con sus palabras, y él no me defendió, ni siquiera me miró a los ojos. Recordé pequeños momentos que deberían haberme advertido, veces en las que ella hacía comentarios pequeños, casi como bromas, pero con bordes afilados. A tu madre sí que le gusta estar por aquí, ¿verdad? Oh, debe ser difícil para ti, siempre cuidando de ella. Cada vez lo dejé pasar. Me decía a mí misma que era joven, quizás insegura, quizás intentando encontrar su lugar. Intenté darle margen, incluso les di las llaves de esta casa, diciendo: sentíos como en casa. Pensé que ese gesto la haría sentir incluida, respetada, confiada. Ahora veo qué error fue ese. Ella no lo vio como un regalo, lo vio como debilidad. La peor parte no fue ella. Fue él, mi hijo, el que pensé que conocía mejor que nadie. Se quedó allí, dejó que sus palabras flotaran en el aire, y en lugar de protegerme, me empujó aún más afuera. No podía dejar de reproducir la forma en que dijo: mamá, no nos molestes, estamos a gusto aquí. Le di comodidad toda su vida, y ahora mi comodidad no significaba nada. Mi presencia era el problema. Los recuerdos seguían llegando, cada uno más pesado que el anterior. La Navidad que pasé horneando toda la noche para que él pudiera despertar con el olor a galletas, solo para que ella me dijera años después: realmente no necesitamos tanto azúcar por aquí. El día de Acción de Gracias que organicé, cocinando yo misma cada plato, y ella le susurró que mi comida era demasiado pesada. Él no la corrigió, él se rió. Cada pequeño desprecio, cada acuerdo silencioso, cada momento en que la dejó reescribir la historia de quién era yo, todo se acumuló hasta esta noche, cuando me di cuenta de que no solo me estaban haciendo a un lado, me estaban borrando. Miré el océano, el brillo de la luna sobre el agua, y recordé cumpleaños aquí, el año que cumplió 10, cuando colgamos luces en el porche e invitamos a media clase, el año que cumplió 21, cuando nos sentamos en ese mismo banco, y le dije lo orgullosa que estaba del hombre en el que se estaba convirtiendo. Me abrazó entonces. Me dijo que siempre cuidaría de mí. Pero las promesas hechas en la juventud pueden desvanecerse en la edad adulta. Lo aprendí esta noche. Me senté allí hasta que mis piernas se sintieron rígidas, hasta que mi café en la cocina se hubo enfriado, hasta que su risa por fin se desvaneció en la distancia. No podía volver a entrar. Todavía no. Mi hogar se sentía como un lugar de extraños. Seguía escuchando su voz. ¿Por qué apareció esta vieja sanguijuela por aquí? Vieja sanguijuela, dos palabras que nunca estuvieron destinadas a definirme. Pero en ese momento, se me pegaron. Pensé en los años que cargué con la compra por 3 tramos de escaleras para que nunca pasara hambre. Las noches que me quedé sin calefacción para que él pudiera tener una habitación cálida. Las veces que me dije que no a mí misma para poder decirle que sí a él. Y ahora, de alguna manera, yo era la que no encajaba. Quería llorar, pero las lágrimas no venían. Ya no era tristeza, era algo más frío, una especie de quietud que llega cuando por fin ves la verdad, incluso si te rompe. La verdad era simple. Ellos no me veían, no de verdad. Para ellos, yo era útil hasta que dejé de serlo. Una cartera, una niñera, un nombre en una escritura. Pero nunca se suponía que fuera una persona con sentimientos, con derechos, con una voz. Fue entonces cuando el resentimiento se endureció, no salvaje, no ruidoso, sino firme, como un muro que se construye ladrillo a ladrillo dentro de mí.
Pensé en todas las veces que me tragué mi orgullo, todas las veces que me quedé callada, todas las veces que sonreí, cuando debería haber hablado. Pensé que quedarme callada mantenía la paz. Esta noche me demostró que solo les daba permiso para tratarme como nada. Me senté allí hasta que el cielo comenzó a pasar de negro a gris, hasta que el sonido de las olas se mezcló con el sonido de mi propio latido. Todavía no estaba segura de lo que haría, pero sabía una cosa. Esto no se trataba solo de un insulto, se trataba de cada desprecio, cada vez que se rieron de mí, cada vez que mi hijo eligió el silencio en lugar de defenderme, y por mucho que doliera admitirlo, sabía que la vida que había construido para ellos ya no era mía. Si no cambiaba algo pronto, desaparecería por completo de ella. La mañana después de que su risa llenara mi casa, me senté a la mesa de la cocina, con café frío en mis manos. No lo bebí, solo lo miraba fijamente. El vapor desaparecido hacía tiempo. Mientras mi corazón luchaba entre el dolor y la ira, pensé en lo que mi nuera, Silvia, había dicho. ¿Por qué apareció esta vieja sanguijuela por aquí? Su voz todavía era aguda en mis oídos. Y luego el encogimiento de hombros de mi hijo, sus palabras. Mamá, no nos molestes, estamos a gusto aquí. A gusto. Estaban a gusto en la misma casa que trabajé décadas para comprar. A gusto mientras yo estaba sentada afuera, silenciada en mi propia casa. Durante la mayor parte de mi vida, me habría tragado el dolor, me habría dicho a mí misma que mantuviera la paz, que ignorara el insulto, que creyera que el amor significaba perdonar interminablemente. Pero algo cambió esa noche. Me di cuenta de que si no me plantaba, desaparecería por completo de mi propia vida. Así que, cogí el teléfono y llamé a mi abogado. Su voz era tranquila, firme, el tipo de voz que quieres oír cuando tu mundo parece estar desmoronándose. ¿Qué sucede?, preguntó. Tragué saliva. Están tratando de echarme de mi propia casa. Necesito dejar claro legalmente que esta es mi propiedad, y quiero que su acceso sea revocado permanentemente. No pareció sorprendido. Entonces eso es lo que haremos. Reúnete conmigo en la notaría al mediodía. Trae tu escritura. Al mediodía, estaba sentada en su oficina, con las manos apretadas en mi regazo. El notario deslizó los papeles hacia mí, cada uno declarando en tinta negra lo que siempre había sabido en mi corazón. Esta casa era mía, solo mía. Firmé una página tras otra. Cada trazo de la pluma se sintió como recuperar una parte de mí misma. Revocación de derechos de uso, denuncia por ocupación ilegal, autorización para cambiar cerraduras en presencia de las fuerzas del orden. Cuando terminé, mi abogado me miró con tranquila certeza. Van a luchar contra usted. Dirán que es cruel, pero la ley está de su lado. Llevaremos a un agente con nosotros hoy, para evitar problemas. Asentí, aunque me dolía la garganta. Esto no era fácil. Este era mi hijo, mi único hijo, el niño que había llevado, criado y amado más que a la vida misma. Pero ahora era un hombre que se oponía a mí, poniéndose del lado de alguien que me ridiculizaba abiertamente. De camino de vuelta, pensé en la primera vez que lo traje a esta playa. Tenía 7 años. Corría por la arena, su risa era más brillante que las olas rompiendo a nuestro alrededor. Se detuvo, recogió una concha de mar y me la tendió con los ojos brillantes. Esta es para ti, mamá. Había guardado esa concha durante años, escondida en un cajón como un tesoro, y ahora él era quien quería que me fuera. Cuando llegamos al camino de entrada, mi estómago se retorció. Sus coches seguían allí, podía oír voces y música saliendo de las ventanas abiertas. El agente caminó a nuestro lado, tranquilo y firme. Mi abogado llevaba el papeleo, y yo no llevaba nada más que el peso de mi corazón. Dentro, estaban en el sofá, viendo la televisión, comiendo como si fuera otro día cualquiera. Silvia levantó la vista primero. Su rostro se torció de ira en el momento en que vio a la gente. «¿Qué está pasando?», exigió. Mi abogado habló con calma. «Esta propiedad pertenece exclusivamente a la señora Carmen. Todos los derechos que creían tener quedan revocados. Con efecto inmediato, se les exige que desalojen». Sus ojos se abrieron de par en par. «No puede ser en serio.
Esta también es su casa. La voz de la gente cortó la suya, calmado pero firme. Señora, no tienen ninguna reclamación legal aquí. Necesitan recoger sus pertenencias y marcharse. Ella se puso de pie de un salto, señalándome con las manos temblorosas. Eres increíble. Después de todo lo que hemos hecho por ti, no pude contenerme. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Hecho por mí. Me habéis ridiculizado. Me habéis quitado mis llaves, mi espacio, mi dignidad. Y él, miré a mi hijo, que estaba sentado inmóvil a su lado. Él te ha dejado. Finalmente se levantó, con el rostro enrojecido por la ira. Mamá, esto es demasiado. Nos has traicionado. La palabra traicionado me golpeó como una bofetada. Traicioné, pensé en los años que lo había llevado sola, los trabajos que hice, las comidas que me salté, las noches que me quedé despierta por la preocupación. Yo pagué por todo, pero de alguna manera, yo soy la traidora. Pude haber gritado, pude haberle tirado cada recuerdo a la cara, pero en cambio, hice lo único que él nunca esperó. Me mantuve en calma, pude haber gritado, dije en voz baja, mi voz temblorosa pero firme, pero elegí el silencio durante años, por ti, y todo lo que hice fue enseñarte que podías pisotearme. Él se encogió, pero no dijo nada. El agente dio un paso adelante. Tienen 15 minutos para recoger sus cosas esenciales. Después de eso, se cambiarán las cerraduras. Los momentos siguientes fueron un caos. Se movieron por la casa rápidamente, metiendo ropa en bolsas, cerrando cajones de golpe, murmurando maldiciones por lo bajo. Silvia caminaba con paso fuerte de una habitación a otra, asegurándose de que su furia fuera lo suficientemente fuerte para que yo la oyera. En un momento, pasó junto a mí en el pasillo y siseó. «Te arrepentirás de esto. Acabarás vieja, amargada y sola». No respondí, pero por dentro, el resentimiento ardía más fuerte. Cada palabra suya estaba destinada a herir, a asustarme para que cediera, pero me mantuve erguida, y luego vino el giro que no esperaba. Mientras empacaban, Raúl pasó junto a mí. Sus ojos se encontraron con los míos, por el más breve de los momentos. Pensé que vi algo allí, duda, tal vez incluso vergüenza. Pero luego se dio la vuelta rápidamente, siguiendo su ejemplo. Me golpeó entonces. Quizás no solo se había perdido por su influencia, quizás él había elegido este camino por sí mismo. Esa realización dolió, más que nada. Cuando llegó el cerrajero, trabajó rápidamente. Las viejas cerraduras salieron, las nuevas entraron, todo bajo la atenta vigilancia de la gente. El último clic de la nueva cerradura resonó por la casa. Para mí, sonó a libertad. Para ellos, sonó a derrota. Mi hijo y su esposa estaban en el porche, sus bolsas apiladas a sus pies. Silvia me lanzó una última mirada fulminante. «Ya verás, te arrepentirás de todo». Sostuve las llaves nuevas fuertemente en mi mano. Mi voz era tranquila, incluso. Quizás, pero si me arrepiento de algo, no será de haberme defendido. El agente los guió hacia sus coches. Raúl miró hacia atrás una vez. Solo una vez. Su rostro era indescifrable. Luego se subió al coche y se fue. La casa volvió a estar en silencio, sin risas, sin insultos, sin migas en la alfombra ni latas de refresco en la mesa. Caminé hasta el balcón. El océano, extendiéndose ante mí. El cielo se estaba volviendo naranja con la luz del atardecer. Respiré profundamente, el aire salado llenando mis pulmones. No era alegría lo que sentía. Todavía no. Era dolor mezclado con alivio, pena mezclada con paz. Pero por primera vez en años, sentí algo más fuerte que el miedo. Me sentí libre. El silencio después de que se fueron no duró mucho. Pensé que quizás tendría paz. Pero a las pocas horas, mi teléfono comenzó a vibrar. Llamadas, mensajes, cada uno más fuerte, más cruel que el anterior. El primer mensaje vino de Raúl. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Lo destruiste todo. Nos humillaste delante de todos». Me quedé mirando las palabras en la pantalla. Mi pulgar se cernió sobre el botón de respuesta, pero no lo pulsé. No tenía nada que decir.
No porque no hubiera palabras, sino porque las palabras ya no importaban. Al anochecer, los mensajes se multiplicaron. Silvia escribió textos largos y dramáticos acusándome de ser egoísta, desagradecida, cruel. Afirmó que había arruinado el bienestar de la familia. Incluso dijo: «Estás celosa de mí, por eso lo hiciste». Celosa, me reí amargamente ante la pantalla. Celosa de ella, de la mujer que me llamó sanguijuela en mi propia casa. Pero a medida que avanzaba la noche, la risa se desvaneció y el aguijón de sus palabras creció. Cada acusación reabría una herida. No se estaban disculpando. No estaban reflexionando. Estaban atacando, como si yo fuera la villana que había irrumpido y destrozado una imagen perfecta, y tal vez para ellos lo era. A la mañana siguiente, me senté en el balcón. El teléfono vibraba a mi lado. Los mensajes no leídos se acumulaban. El sonido de las olas debería haberme calmado, pero la vibración constante me recordaba que su ira estaba creciendo. Raúl dejó un mensaje de voz. Su voz se quebró de rabia. Siempre tenías que tener el control. Siempre tenías que hacer que todo girara en torno a ti. Pues bien, felicidades, mamá. Conseguiste lo que querías. Has destruido a esta familia. Destruido a la familia. Susurré para mí. No, solo destruí su ilusión de que podían seguir usándome para siempre. Pero aún así, escuchar su voz rompió algo dentro de mí. Quería gritarle: te di todo, sacrifiqué mi vida por ti. En cambio, me quedé en silencio, porque el silencio era mi único poder restante. Esa tarde, regresaron. Oí el sonido de su coche en el camino de entrada. Las puertas se cerraron de golpe con la fuerza suficiente para resonar contra la casa. Mi corazón dio un vuelco, pero no me moví del sofá. A través de la ventana, los vi parados ante la nueva cerradura, intentando con sus viejas llaves. Traqueteando el picaporte, agitando la puerta, Silvia golpeó con el puño. «Abre la puerta», gritó. «No puedes hacernos esto». No me moví. «Mamá», siguió la voz de Raúl, «venga, déjanos entrar, necesitamos hablar». Pero yo sabía lo que significaba hablar. Significaba gritar, culpar, retorcer la historia hasta que de alguna manera yo fuera la culpable. Había jugado ese juego demasiadas veces. Así que me senté allí, con las manos dobladas en mi regazo, mirando la televisión en silencio, esperando que se rindieran. Cuando se dieron cuenta de que no iba a venir, gritaron más fuerte. La voz de Silvia se elevó por encima de la suya. «Has perdido la cabeza, estás destruyendo el bienestar de la familia. Todo el mundo lo sabe, te arrepentirás de esto cuando seas vieja y estés sola». Sus palabras me apuñalaron. La frase, destruyendo el bienestar de la familia, se repetía en mi cabeza como una canción cruel. Bienestar, se referían a su bienestar, la comodidad de vivir de mis sacrificios, la comodidad de saber que siempre perdonaría. Durante años, les dejé creer eso, y ahora que me detuve, me convertí en la enemiga. Aún así, no respondí. Me senté en silencio, aunque por dentro el resentimiento ardía más fuerte con cada palabra que me arrojaban. Al anochecer, recibí otro mensaje, esta vez de mi hermano. De alguna manera lo habían involucrado. «Me han contado lo que hiciste. ¿Cómo puedes tratar así a tu propio hijo? La familia debería ser lo primero». Familia. Esa palabra, antes sagrada, ahora se sentía podrida. Para mí, la familia siempre había significado sacrificio, lealtad, amor incondicional. Pero para ellos, la familia significaba una cosa: yo dando, ellos tomando. Tampoco le respondí a él. Los días que siguieron fueron peores. Empezaron a aparecer a horas intempestivas. Oía el timbre a medianoche, voces fuera llamando mi nombre. A veces se sentaban en el camino de entrada, con los faros apuntando a la casa, esperando que saliera. Mis vecinos se dieron cuenta. Uno se acercó suavemente, preguntando: «¿Está usted bien?». Asentí, aunque la verdad era más difícil, no estaba bien. Porque cada vez que gritaban, cada vez que me acusaban de ser cruel, una parte de mí todavía dolía. Estaba enojada. Sí, pero debajo de la ira había tristeza, una tristeza pesada y asfixiante.
Recordé cuando mi hijo era pequeño, cómo solía correr a mis brazos después de la escuela, contándome su día. Pensé en las noches que me quedaba despierta cosiendo sus disfraces de Halloween, las mañanas que me despertaba temprano para empacar su almuerzo. En aquel entonces, creía que éramos un equipo, que pasara lo que pasara, él recordaría cómo lo apoyé, y sin embargo, aquí estábamos. Él fuera de mi puerta cerrada, gritando como si yo fuera la enemiga. Una noche, mientras yacía despierta, escuchando el sonido de su coche alejándose después de otro intento, me susurré: quizás tienen razón, quizás sí destruí algo. Pero entonces me corregí. No, no había destruido a la familia. Solo me había negado a seguir jugando su papel. Me había negado a ser invisible, a ser una cartera, a ser una sirvienta. La verdad era clara. Lo que se derrumbó no fue la familia, fue la dependencia. Aún así, sus palabras se quedaron conmigo. Cada insulto de Silvia, cada acusación de Raúl, resonaba en el silencio de la casa. Eres egoísta. Nos traicionaste. Lo arruinaste todo. Cada uno se sentía como una piedra colocada en mi pecho. Pero no respondí, porque sabía que si me defendía, lo retorcerían; si me justificaba, lo ignorarían; si discutía, gritarían más fuerte. Así que me quedé en silencio, y ese silencio se convirtió en mi escudo. Pero el silencio no significa insensibilidad. Por dentro estaba ardiendo. Cuando Silvia envió un mensaje de texto: nunca fuiste una buena madre de todos modos. Mis manos temblaron tan fuerte que casi se me cae el teléfono. El resentimiento rugió a través de mí. Quería escribir páginas y páginas de pruebas, fotos, historias, años de amor y esfuerzo, pero ¿qué cambiaría? Ella se reiría, lo retorcería, lo borraría. Cuando Raúl escribió: te arrepentirás de esto cuando te saque de mi vida, las palabras me cortaron. No se dio cuenta de que ya lo había hecho. No hoy, no ayer, sino hace años. Con cada vez que eligió el ridículo de ella, por encima de mi dignidad, esa fue la herida que más dolió. Una noche, me quedé en la cocina, sosteniendo una foto de él de niño. Su sonrisa era amplia, su pelo desordenado, sus brazos alrededor de mis hombros. Habíamos sido felices entonces, felicidad real y pura. Le susurré a esa foto: ¿a dónde fuiste? ¿Qué pasó con el niño que decía que yo era su heroína? No vino respuesta, solo el sonido de las olas afuera, firme y frío. Al final de esa semana, su ira se convirtió en desesperación. Los mensajes llegaron no solo de ellos, sino de parientes lejanos, de amigos. Cada uno me decía lo mismo: tú eres el problema, tienes que arreglar esto. Pero yo sabía más ahora. Arreglarlo significaba entregar mi dignidad, mi hogar, mi vida, y yo ya no haría eso. Así que me quedé callada. Que se enfurecieran, que retorcieran la historia. Dentro de mí, el resentimiento creció, no solo hacia ellos, sino hacia mí misma, por todos los años que lo permití, por cada festivo que pagué, cada factura que cubrí, cada vez que mordí mi lengua mientras se reían. Ahora, al menos, había marcado la línea. Cuando la casa finalmente volvió a estar en silencio, cuando su coche ya no vino al camino de entrada, me senté en el balcón sola. El océano se extendía infinitamente ante mí, tranquilo y indiferente. Aferré mi silencio cerca, no como debilidad, sino como fuerza. Por primera vez en años, no estaba cediendo, no estaba explicando, no estaba suplicando. Simplemente estaba siendo, y aunque mi pecho dolía por la herida, supe en el fondo que este silencio era la respuesta más fuerte que podía dar. Pensé que el silencio sería el final, pero no lo fue. Fue solo el principio. La semana después de cambiar las cerraduras, la presión comenzó. Al principio, solo fueron mensajes de texto. Luego vinieron las llamadas telefónicas, los mensajes de voz, incluso correos electrónicos. Cada línea llevaba el mismo mensaje: yo estaba equivocada. Yo era cruel. Estaba destruyendo a la familia. Un mensaje de Silvia decía: te estás avergonzando a ti misma. Todo el mundo sabe que perdiste la cabeza. Devuélvenos las llaves antes de que lo arruines todo. Sus palabras goteaban arrogancia,
cada frase diseñada para hacerme sentir pequeña, pero no respondí. Me negué a darle lo que quería. Luego los mensajes de Raúl comenzaron a llegar, más fríos que los de ella. Te arrepentirás de esto, mamá. Me has alejado. No pidas ayuda más tarde cuando estés sola. Leer eso me destrozó de maneras que apenas puedo explicar. Durante años, había creído que, pasara lo que pasara, él siempre me vería como su madre primero. Pero sus palabras lo dejaron claro. Ahora yo era solo un obstáculo. Tampoco le respondí a él. Cuando el silencio no les funcionó, intentaron otra táctica: la presión pública. Una mañana, abrí mi teléfono para ver una publicación en redes sociales de Silvia, una foto de su familia, sonriendo en la playa con la leyenda: la verdadera familia se mantiene unida. La gente falsa se queda atrás. No me mencionaba por mi nombre, pero no tenía por qué. Los comentarios llovieron, amigos y conocidos animándolos, algunos incluso insinuando que sabían de quién estaba hablando. El resentimiento en mí se profundizó. No solo me habían faltado al respeto en mi propia casa, sino que ahora me estaban pintando como la villana ante el mundo. Me senté allí, con el teléfono en la mano. El resplandor de la pantalla se reflejaba en las lágrimas, que no quería admitir que estaban cayendo, cada me gusta. En esa publicación se sintió como otro cuchillo en mi pecho. Pero incluso entonces, no escribí de vuelta, no expliqué, porque a estas alturas había aprendido que defenderme solo les daba más que retorcer. Y luego vinieron las visitas. La primera vez, oí el golpe a altas horas de la noche. Cuando abrí la puerta, no era mi hijo, era la madre de su esposa. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Les estás rompiendo el corazón, déjales entrar de nuevo, deja de ser tan terca». Su voz era dulce en la superficie, pero afilada por debajo, como si estuviera leyendo un guión que Silvia había escrito para ella. Simplemente cerré la puerta sin decir una palabra, pero por dentro mi estómago se revolvió. La audacia de ellos de enviar a otra persona a regañarme en mi propia casa. La segunda visita fue de Raúl mismo. Estaba parado en el porche, con las manos metidas en los bolsillos, mirando los escalones en lugar de a mí. «Mamá», dijo, «de verdad, no lo entiendes. Ella necesita esta casa. La necesitamos. Solo estás haciendo todo más difícil». Esa palabra de nuevo, solo, como si yo no fuera más que un problema a resolver, quería gritar: «Esta es mi casa, mi vida, mi trabajo. ¿Cómo te atreves a decirme que no entiendo?» Pero no lo hice, solo lo miré y dije: «Estaréis bien sin ella». Su rostro se endureció, murmuró algo por lo bajo y se fue. El resentimiento se hizo más pesado esa noche. No solo por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Ni una sola vez se disculpó, ni una sola vez admitió que habían ido demasiado lejos. Durante días, la presión continuó. Mensajes, publicaciones, visitas, cada uno tratando de agotarme, de obligarme a devolver lo que legítimamente había recuperado. Pero sucedió algo más, algo inesperado. Una tarde, mientras me desplazaba por mis mensajes, vi uno que no reconocí. No era de la familia. Era de una mujer que apenas conocía. Alguien que había estado en la misma iglesia hace años. Sus palabras fueron sencillas. «Escuché lo que pasó. ¿Hiciste bien en mantenerte firme? Ojalá hubiera hecho lo mismo cuando mis hijos me trataron mal. Me recordaste que no tenemos que desaparecer para ser amadas». Leí ese mensaje una y otra vez. Por primera vez en semanas, sentí una calidez dentro de mí que su crueldad no podía tocar. Más tarde esa semana, llegó otro mensaje de un vecino. Vi cómo la trataron. «No dude de sí misma. Se merece la paz en su propia casa». Palabras pequeñas quizás, pero se sintieron como salvavidas. Prueba de que no todos me veían como la villana. Prueba de que mi historia no era solo sobre la pérdida. También era sobre la fuerza, y aún así, la familia no se detuvo. Silvia envió un último mensaje: «Nunca te perdonaremos. No te molestes en llamarnos cuando necesites algo». Me quedé mirando las palabras, dejando que se asimilaran. Cada frase goteaba el mismo veneno que ella siempre había llevado. Pero esta vez no me sentí destrozada. Sentí algo más, libertad. Porque en ese momento
Me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación, ya no tenía que rogar por amabilidad, ya no tenía que sacrificarme para ser vista. Por primera vez, no tenía miedo de perderlos, porque ya los había perdido hace mucho tiempo, en cada palabra cruel, en cada silencio, en cada traición. Esa noche, me senté en el balcón de mi casa de playa. El aire estaba fresco, el océano en calma, el horizonte brillando con la última luz del día. Sostuve una taza de café en mis manos, observando cómo las olas avanzaban firmemente hacia la orilla. Estaba tranquilo, en paz, y por primera vez en años, el silencio no se sintió solitario. Se sintió seguro. Pensé en todo lo que había sucedido, los insultos, la traición, las acusaciones, y me di cuenta de algo importante. Había perdido la lealtad de mi hijo, sí, pero había conservado algo aún más valioso. Mi dignidad, esta casa, esta vida, esta libertad, era mía, construida a partir de mis años de sacrificio, protegida por mi decisión de finalmente defenderme, y mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre el agua, me susurré: a veces incluso los más queridos te traicionarán, pero debes ser fiel a ti misma. Solo entonces llega la verdadera victoria. No sé qué deparará el futuro. Quizás algún día él se dé cuenta de lo que ha hecho, quizás no. Pero he dejado de esperar, porque esta noche, por primera vez, estoy sola, pero libre. Y quiero decirle a cualquiera que me escuche: si alguna vez te has sentido marginada, si alguna vez te han tratado como si no importaras, recuerda esto: no tienes que ganarte el amor, no tienes que rogar por respeto, y no tienes que borrarte a ti misma para mantener la paz. Me di cuenta de que la edad no se trata de debilidad, se trata de dignidad, y si alguna vez has sentido que no encajas, no estás sola.